Porque tampoco va a quedar pues hasta la 1, pues no, hay mucho que dar. Hola. Quedó muy duro, así está bien. Listo, sino que es que la otra vez que estaba dando eso, parce, me acabé la voz. Entonces chicos, vamos a ver la agenda del día de hoy. Vamos a primero hacer una introducción con enfoque neurofisiológico. La vez pasada yo les hablé a ustedes de anatomía, que dónde se ubica, pero no les expliqué para qué sirve. Entonces vamos a ver para qué sirve casi toda la neurofisiología. Lo que me faltó fue tal, pero acá está prácticamente todo. Corteza cerebral y las funcionales, que Mari nos dijo que caía, hipotálamo, control neuroendocrino no cae, pero me interesa que identifiquen cuáles son las hormonas que se producen en la adenohipófisis y neurohipófisis, porque eso fue pregunta de parcial, ¿cierto? A mí me salió irrigación cerebral, casos clínicos. Ella me dijo que van a salir muchos casos clínicos y ya es la parte de abajo, y al final vamos a hacer preguntas tipo parcial que cayeron y una integración de todo, cómo se veía desde que inicia hasta que acaba y cómo se devuelve por las vías ascendentes. Entonces, esta ya sería la última cena, pues ya no hay más asesorías para este semestre yo con ustedes, y bueno, espero que tengan muchos éxitos mañana. Yo no creo que los pueda acompañar, pero vamos a ver qué pasa. Entonces, ¿qué estudia la fisiología neuro? Estudia cómo se mueve el impulso nervioso, cómo el sistema nervioso central integra información sensitiva, motora, auditiva, visual, etc. Cómo se produce el movimiento, ¿se acuerdan? Área 4, ¿cuál es la otra? 6, exactamente. Y las otras estructuras que nos ayudan a modular. ¿Cómo percibimos el entorno? Vías ascendentes, área 312. ¿Cuál es la que procesa la información? Luego la 312. Exactamente. ¿Cuál es el número? 5-7, muy bien. Y cómo se generan síntomas neurológicos, que es lo que nos interesa, patología y etc. Entonces, vamos a empezar con esta del desarrollo del niño, que es espina bífida, mielomeningocele y meningocele. ¿Alguien se acuerda qué es eso? Recordéis. Bueno, mielomeningocele es cuando acá, en la cavidad medular, hay una protrusión, tanto de meninges como de médula espinal. Esto es más grave, porque estamos hablando de la médula espinal. En cambio, la mielomeningocele, simplemente hay una protrusión solo de las meninges. Esto es más tratable quirúrgicamente. Entonces, ¿qué patologías esperan? Cuando no se cerró el caudal, el poro caudal en su proceso de neurulación, mielomeningocele y meningocele. Vamos con algo facilito: lóbulos, surcos y giros. Los surcos y los giros son herramientas que usó el anatomista para poder identificarse el cerebro. Entonces tenemos por acá, ¿qué tenemos? Acá tenemos a Rolando, etc. Pero lo que nos interesa es función general de cada lóbulo. Entonces tenemos frontal, que el frontal, ¿qué funciones va a tener implicadas? Motoras y también ¿qué? Funciones mentales superiores, lo que hace que, por ejemplo, Mateo sea Mateo. Cuando hay una alteración en las funciones mentales superiores, pues tenemos que la persona no se comporta como debería o está desinhibida. Sí, tranquilo. Se fue a la oficina, creo. Bueno, lóbulo parietal va a ser muy conocido porque sensaciones sensitivas, somatosensitivas, occipital, parte visual, temporal, lenguaje y audición. Entonces acá vamos a tener ubicados a una área muy importante, que es por W, Wernicke, y también la parte auditiva. Bueno, y el cerebelo, que el cerebro pues no nos va a iniciar el movimiento, pero nos va a ayudar a pulirlo. Entonces vamos con áreas corticales. Área 4 es la que ejecuta el movimiento. Área 4, área motora primaria. Área 6 es la que va a hacer la planeación del movimiento. Antes de que se ejecute, usted tiene que pensar qué va a hacer, ¿cierto? Entonces esta es la que nos va a ayudar a hacer eso. Por acá, área 17, área visual primaria. Luego, área de asociación visual. ¿Qué nos va a permitir la área de asociación visual? Identificar formas, porque acá al área visual llega la información, pero necesitamos a alguien que nos diga, ok, esto es un lápiz, esto es una manzana, etc.
Por acá, 22 y 21, área de asociación auditiva, lo mismo que decía Sebas, asociación auditiva. Entender el sonido que es. No es mi mamá que me está llamando, esa es la moto, el carro, etc. Por acá, lóbulo frontal, o lóbulo, acá más exactamente, prefrontal, funciones mentales superiores. Áreas que. Y, ¿qué? Acá en el lóbulo prefrontal, funciones mentales superiores. Lóbulo. Área. Ajá. Y acá, como les venía diciendo, 3, 1, 2, llega la información. Y acá en 5, 7 se procesa la información para saber qué es qué. Y acá, 40 y 39, ¿qué sería? Exacto. Y broca. ¿Y qué área es? ¿Qué número es? Exactamente, eso sale. Háganme caso. Bueno, acá tenemos el homúnculo de perfil. Esto no quiero que salga, pero yo quiero que se lleve muy bien qué es esto y para qué sirve. Entonces, ¿por qué la mano acá en la parte motora y en la sensitiva es más grande que el pie? ¿Por qué? ¿Alguien me sabe decir? Exactamente, entonces acá tenemos algo. Mientras más espacio cortical haya, más tamaño corporal se va a ver replicado acá. Entonces, como veríamos, esto es la corteza cerebral, que la mano nos va a ocupar más espacio. Entonces acá en la 312 necesitamos más espacio para procesarlo de la mano, porque la mano la usamos a cada rato. En cambio el pie, pues, el pie lo mantenemos en los zapatos, entonces no tiene mucho feedback sensorial y motor. A no ser de este concepto, el uso depende de la plasticidad. ¿Cómo así? Ustedes ven que hay gente que es amputada del miembro superior, que usa los pies para pintar, para comer. Entonces acá sería el caso contrario. La mano es más pequeña y el pie es más grande, porque el cerebro tiene plasticidad. Dependiendo de la demanda, va a hacer unas adaptaciones. Bueno, ¿y qué nos sugiere que haya un mayor tamaño? Nos va a sugerir que hay más precisión motora, mayor densidad de receptores sensitivos y más facilidad de hacer movimientos finos y complejos. Por eso es que usted con la mano puede escribir, pero usted con el pie no puede escribir, porque es que no hay una adaptación de eso. Bueno, preguntas rápidas. Esto es de anatomía, vamos a ver qué hay de fisiología por acá. No, esto ya lo sabemos, ¿cierto? Sí. Listo. Vamos a ver fisiología interna y externa del encéfalo y irrigación. Vamos a empezar desde afuera. Lo que nos va a proteger el cráneo de golpes e impactos, ¿qué va a hacer? Las barreras protectoras, ¿que cuáles son? Vamos a empezar desde afuera hacia adentro. ¿Qué es? Hueso. Siguiente. No. Meninges, que hay bajo la madre, etc. Y líquido cefalorraquídeo. ¿Qué nos va a permitir eso? Nos va a permitir hacer un colchón de absorción para que no nos pase esto. ¿Qué pasó acá? Esta persona sufrió un TEC o traumatismo craneoencefálico. Entonces miren lo que pasó acá. Esta estructura, ¿qué es? ¿Qué es esta estructura acá? Esos son los ventrículos laterales. Miren cómo están desviados los ventrículos laterales de la línea media. Están prácticamente en el lado izquierdo. Y acá, si se dan cuenta, está tan comprimida la masa cerebral que ni siquiera se ve surcos y giros. Todo está muy comprimido. Por acá podemos ver más o menos los surcos, pues, por el que tan grande es la masa que se ha alojado adentro. Entonces, eso es lo que pues no queremos que pase. Y bueno, como les decía, hueso, meninges y líquido cefalorraquídeo. Pero tenemos, ¿se acuerdan paquimeninge y lectomeninge? Sí. Hay un porqué de por qué se llama paqui, hay un porqué de por qué se llama lecto. Entonces tenemos que paqui etimológicamente significa grueso. ¿Y cuál es la meninge más gruesa? Perdón, eso, dura madre. Y las más delgadas es pía madre y aracnoides, entonces serían las lectomeninges. Listo. Bueno, tenemos estas tres estructuras. ¿Quién me sabe decir para qué sirve? Para el cerebro del cerebelo y los dos hemisferios. ¿Cuál es la que separa el cerebro del cerebelo? La tienda. ¿Y los del cerebro qué hacen? Separa los hemisferios, así como la voz del cerebro. Muy bien. Pero también, si hay algo que nos separa, vamos a tener algo que nos comunique los hemisferios.
¿Qué vamos a tener que nos comunique los hemisferios en el cerebro? El cuerpo calloso. Y acá en el cerebro tenemos al vértice. Muy bien. Listo. Vamos a empezar. Bueno, esto no hay necesidad, ya vemos anatomía. Vamos con el hipotálamo rápidamente. El hipotálamo se va a dividir de dos partes. Tenemos la parte anterior, que parecen unos testículos, ¿cierto? Esto acá, la parte anterior, es más grande. ¿Qué nos va a secretar? Nos va a secretar como 6 hormonas. Parte posterior nos va a secretar 2 hormonas. ¿Quién se acuerda de qué hormona secreta la parte posterior? ¿Cuál? Y vasopresina, ¿qué otro nombre tiene? ADH, exactamente. Y acá la hipófisis, sistema hormonal, que el desarrollo, hormonal, el crecimiento. Acá vamos a tener centro de integración de la función del sistema nervioso autónomo, porque es que usted no piensa, bueno, es que yo quiero liberar hormonas del crecimiento. Eso pasa automáticamente. Nos va a permitir regular temperatura, ¿con qué? La parte de la tiroides. Líquidos con la ADH, impulsos para beber y comer con otras hormonas y conducta sexual con las hormonas del amor. Y oxitocina, pues con la emoción. Entonces vamos, parte anterior, GH. ¿Qué tenemos por acá? Emulsión de Scott. ¿Para qué? Exactamente. Entonces GH nos va a estimular el tejido óseo, tejido muscular, etc. TSH, regulación de temperatura a grandes rasgos. PDL o prolactina, producción de leche materna. FSH, hormona foliculoestimulante. Ovulación folicular y espermatogénesis. Y LH, ovulación y producción de testosterona. Estas dos hormonas van juntas. Vamos entonces con la parte posterior. Parte posterior tenemos dos. ADH, que esta va a estar ¿cómo se dice? Muy relacionada con esto. Esto lo vimos en histología, pero es importante que lo vamos a repetir. Sistema adrenina, angiotensina, aldosterona. ¿Para qué es? Cuando nosotros tenemos poco volumen de agua en el cuerpo, esto se va a liberar para aguantar. Por eso es que acá está el señor que se orina, porque digamos que el cuerpo está aguantando el agua para no deshidratarse y poder seguir corriendo. Entonces, ¿esa hormona dónde va a actuar? Músculo liso de venas, arterias, etc. Y acá tenemos oxitocina o la hormona del amor. Esta se libera cuando hay relaciones sexuales, durante el parto. ¿Para qué? Para dilatar el tejido, para que el bebé pueda salir más fácil. Y también durante la inyección de la leche. Listo, vamos a empezar con polígono de Weiss. Acá hay lo importante. El tipo de ACV va a ser muy relacionado con el grupo poblacional del que hablemos. No es lo mismo que el ACV lo haya tenido un niño a que lo haya tenido un adulto mayor. Un ACV isquémico va a ser más probable. Tranquilo. Tranquilo. Un ACV isquémico va a ser más probable en qué grupo poblacional? En adulto mayor. En cambio, un ACV hemorrágico puede que sea más probable en gente joven. Pero bueno, acá tenemos idea básica. Arteria vertebral va por estos huecos que tenemos en la columna vertebral, en la parte cervical. Basilar va a estar por donde tenemos acá el bulbo. Digamos que acá está el bulbo y ya sigue subiendo. Y bueno, pregunta de parcial: ¿cuáles son los 4 troncos anteriores que permiten perfundir el cerebro? Van en pares. Carótida interna y externa. Son las vertebrales, las... ¿Se acuerdan del seno? El seno. O sea, van en pares. Izquierdo o derecho, van en pares. La arteria carótida interna derecha, izquierda y la arteria vertebral. Vamos a ver eso más adelante. Vamos a empezar entonces con la idea. ¿Ustedes ya conocen bien el polígono o quieren que se los vuelva a explicar de dónde sale qué? Sí. Listo. Entonces, de la arteria basilar, más o menos por acá está el cerebelo, fosa posterior. Entonces va a salir. ¿Qué es esto? Aica. Tenemos acá la pica importante,
y acá la cerebrosa superior. De acá salen las pontinas y la laberíntica. Es importante tener en cuenta que de la AICA sale la laberíntica. ¿Por qué? Porque es que la laberíntica solo nos va a dar síntomas vestibulares. En cambio la AICA nos va a dar síntomas vestibulares más parálisis facial. Y acá tenemos cerebral posterior, comunicantes posteriores que llegan. ¿Qué es esto? Carótida interna, cerebral media, que nos va a indicar que área de la pierna, falso o verdadero. Falso. Comunicantes anterior, recurrentes de Hebner, que esta que nos va a irrigar, núcleos de la base, exactamente. Comunicante anterior, área de la pierna, y bueno, también tenemos por acá, oftálmica. ¿Se acuerdan qué pasa con la diferencia de si se ocluye la oftálmica o la cerebral posterior? La oftálmica se pierde la visión completa Y en la otra solamente Exactamente. ¿Qué pasa si se ocluye la cerebral posterior? Vamos a perder el lado derecho del mundo. Entonces esta persona va a dejar de ver esta parte del mundo. En cambio, si se ocluye la oftálmica, todo el ojo se pierde. Todo. Si se pierden las dos oftálmicas, se pierde toda la visión. Entonces, comunicante anterior, poco se habla, pero funciones mentales superiores. Comunicante posterior, ¿por qué nos va a dar estos síntomas del tercer par craneal? Porque está pegado. Está pegado al tercer par craneal, entonces cuando se empieza como a inflamar o a comprimir, pues comprime el tercer par craneal, generando ojo caído, pupila grande. Bueno, carótida interna. Acá nos pueden confundir mucho, porque si nos hablan de ojo, tenemos dos opciones, pero si nos hablan además de mi cuerpo, ¿qué? Y si además nos hablan de corteza, funciones mentales superiores, ¿qué? Cuando nos hablan de esta sopa de síntomas carótida interna, porque acuérdense que la carótida interna es un vaso grande e importante en el cerebro. Y por acá, las cerebelosas, no se nos olvide, las tres van a generar ataxia, pero la cerebelosa superior solo va a generar ataxia. O sea, AICA y PICA va a generar ataxia, pero va acompañada de otros síntomas. En cambio, la cerebelosa superior solo ataxia. Bueno, esto es para nosotros que estudiamos salud, pero ¿qué pasa para alguien que no estudia salud? ¿Cómo podríamos ver esto relacionado si se lo explico usted a su abuelita? Balance, tenemos esta cita que se inventaron los gringos para que la gente pueda identificar cuando la gente tiene un ACV. Entonces tenemos las siglas BFAST. Tenemos balance, que balance lo podríamos relacionar con la oclusión de qué arterias? Del cerebelo, ¿cierto? Entonces, ¿qué arterias serían? Las tres cerebelosas. Ahí tenemos dos arterias, oftálmica y cerebral posterior, face. Parálisis facial o cara caída, tenemos cerebral media o tenemos la cerebelosa, que ¿cuál es? AICA si no estoy mal, espero. AICA. La pica es borrón, caducidad, inestabilidad. Bueno. ¿Brazo de qué? Cerebral medio. Speech. ¿Speech de qué? Puede relacionarse con que la parálisis facial alteró los músculos de la boca y pues habla como enredado, o que alteró las funciones mentales superiores. Entonces habla cosas que no tienen sentido. Y time, ¿por qué? Porque es que pasa algo. Cuando el tejido cerebral se queda sin oxígeno, te empiezan a morir muchas neuronas muy rápido. Pero no solo que mueran neuronas, mueren recuerdos, mueren habilidades, mueren emociones. Entonces, cuando la persona sufre una ACV, si no se atiende a tiempo, pues no puede que no vuelva a ser el mismo o simplemente fallezca. Importante tenerlo en cuenta. Vamos con casos clínicos. Primer caso, vamos a leer solo lo que nos interesa. Debilidad en mi cuerpo derecho, predominando cara y brazos. Ya nos dijeron todo. ¿Qué es? Cerebral media. Segundo caso, debilidad en mi inferior izquierdo, conducta apática anterior. Ya con eso ya sabemos todo. Conducta apática, desmotivación y sin compromiso de cara ni brazo.
Tercero, paciente refiere que no ve la derecha de las cosas en la exploración pérdida visual de ambos lados derechos. Cerebral posterior. Cerebral posterior. Cerebral posterior. Ojo, la oftálmica si tiene síntomas visuales sana, pero es todo el ojo el que se pierde, no une mi cuerpo. Bueno, cuarto, cambios de personalidad, apatía marcada y alteración en funciones ejecutivas sin déficit motor. Comunicante anterior. Quinta, tos y midriasis y ojo abajo y afuera derecho sin déficit motor significativo. ¿Se acuerdan que hay una arteria que cuando pasa una ACV nos da síntomas del tercer par craneal porque como está al lado la comprime? ¿Comunicante qué? Posterior, muy bien. Sexto, pérdida auditiva súbita y completa la visión en el ojo derecho. Esta sí es hacia la oftálmica. Séptimo, vértigo intenso, náuseas y pérdida auditiva súbita del lado izquierdo. No hay parálisis facial. Cerebral superior. Ah, sí, la verídica no. ¿Se acuerdan que acá en la parte de abajo del polígono de Willis está la AICA y el AICA que sale? La laberíntica. Esa solo nos va a dar síntomas vestibulares, pero no hay parálisis facial. O con este detalle, no hay parálisis facial. Ya con eso descartamos cuál es cuál. Octavo, paciente con debilidad severa en los 4 miembros. Miembro superior, miembro inferior. ¿Cuál sería? Óptica. O con eso, porque es que la pontina está acá con la basilar, es rama de la basilar. Pero es que cerebral anterior y cerebral media nos da área de la pierna y miembro superior, entonces nos podemos confundir. No se confundan con eso. Si les da parálisis en los 4 miembros, eso es continua. Novena, paciente con debilidad en mi cuerpo izquierdo, dificultad para hablar, más episodio previo de pérdida transitiva de visión en un ojo. Acá tenemos muchos síntomas, muchas áreas afectadas. Carotida interna. Décimo, ¿quién me lo lee? Duro. Paciente con disfagia, voz ronca, pérdida de dolor y temperatura en la calle ipsilateral y cuerpo contralateral, inestabilidad. ¿Listo? ¿Cuál? Pica, muy bien. 11. Paciente con parálisis facial periférica, vértigo, náuseas y pérdida auditiva. Dificultad para mantener el equilibrio. ¿Cuál sería? La azúcar. ¿Ah? La azúcar. La AICA. La laica, la anterior, eso es solamente ataxia. ¿Quién da más? Bueno, leamos este caso para respondamos este caso para responder la incógnita. Paciente con ataxia en extremidades y otros síntomas relacionados, pero no hay compromiso facial, ni auditivo, ni síntomas. Esta es la superior, pero acá nos dicen parálisis facial más síntomas vestibulares. ¿Por qué? Porque la AICA y de la AICA sale la laberíntica. Entonces, ojo con eso. Cerebrosa superior, solo ataxia. La de arriba era la AICA. Bueno, cápsula interna. La cápsula interna, ¿para qué nos va a servir? Es la que queda los horas de comunicación entre la corteza y la médula. Pues principalmente es eso. Es como una autopista, o sea, nos va a permitir comunicar corteza, áreas, tálamo, etc. con las demás áreas del cuerpo. Núcleos de la base, Y acá tenemos las láminas que separan a cada una, pero esto ya lo explicamos. ¿O quieren que lo vuelva a explicar? Eso sí cae en la fisiología. No. Bueno. Entonces, vamos entonces con núcleos de la base y vamos a partir de una idea central. Núcleos de la base no van a producir el movimiento, pero nos van a dar parámetros para optimizar la ejecución de un patrón. ¿Cómo así? En la corteza 4 y 6, bueno, nace el movimiento, se planea y todo, pero sale con errores. Entonces tenemos estructuras que nos van a permitir pulir el movimiento para que no sea tan brusco, para que no tenga tanta fuerza, para que tenga más fuerza, para que tenga más precisión. Estas estructuras, además del cerebelo, nos van a permitir modular. Cuando se afecta, ¿qué pasa?
¿Qué patología puede surgir? Parkinson y otra vez Corea-Huntington. Ya vamos a ver eso más adelante. También tienen participación en movimientos de los ojos y funciones cognitivas, emocionales y funciones de aprendizaje. Eso es de psicología, eso no nos incumbe ahora mismo. Bueno, también participan control de ajustes posturales. ¿Por qué? El movimiento se ejecuta, pero hay alguien que necesita que lo esté corrigiendo a cada rato. ¿Y cómo se corrige? Mediante ese feedback sensorial que manda las vías ascendentes, llega al área 312, se procesa en el área 57 y llega a los núcleos de la base. ¿Qué irriga? Eso sale en el parcial, ¿cierto? No. ¿Sí o no? ¿Qué irriga los núcleos de la base? Bueno, no está de más, rápidamente. Arteria lenticuloestriada. Bueno, vamos a ver cuáles son las tres que nos irrigan. Lenticuloestriada, coroidea anterior y recurrente de Hepler. Que la recurrente de Hepler va a estar más o menos por acá, va a ser rama del área. Ya. No nos vamos a meter en eso. Vamos con patologías. Parkinson. ¿Parkinson qué es? Aparte de la tembladera, ustedes han visto la marcha que se llama Petit Pas o marcha festinante, que es así pasito, pasito. Les voy a mostrar un video. Como el cerebro está muy frenado, porque al cerebro le falta dopamina, no hay algo que digamos que excite el movimiento, entonces el movimiento es muy frenado. En cambio, en la otra patología es el arte erecto, el cerebro está muy desinhibido, entonces hay mucho movimiento. También lo podríamos ver con este video, el Parkinson. Chicos, que pueden hacer la demora con los videos, pero me quedo con ellos. Bueno, antes de ver el video, voy a terminar de explicar la idea. Entonces tenemos Parkinson, idea principal, el cerebro queda demasiado frenado. ¿Por qué? Hay menor producción de dopamina y la dopamina es excitatoria, entonces el cerebro queda frenado. Pero ¿dónde se produce esa dopamina? ¿Alguien se acuerda? En el mesencéfalo, en la pars compacta, que se ve como negra. Eso es en la parte anterior. Y en la correa de Huntington, ¿qué pasa? El cerebro pierde freno. ¿Por qué? Porque es que tenemos neuronas que nos van a inhibir y desinhibir. En cambio acá se hallan las neuronas de la vía indirecta que normalmente inhiben movimientos innecesarios o que filtran. Entonces la persona no va a tener una tembladera así tan marcada, pero va a hacer movimientos coréicos, movimientos repetitivos, como lo vamos a ver en este video. Miren que sí, es una tembladera y todo, pero miren que hay un patrón de movimiento.
¿Sí ven que estos dedos como que se vuelven y se mueven de la misma forma? Voy a volver a repetir, que casi no se vio. ¿Sí ven que los dedos vuelven y repiten el mismo movimiento? Muy bien, entonces, esas son las dos patologías de núcleos de la base. Vamos a entender un tallo cerebral rápidamente. En el tallo cerebral va a estar dividido por tres partes: mesencéfalo, protuberancia y por último bulbo. Entonces, en el tallo cerebral, esto no cae en el parcial, pero esto es para la vida. Importante saber qué hay ahí. Tenemos azara, sistema reticular activador ascendente, que nos va a permitir vigilia y conciencia. Esto es formación reticular. Cuando se ha afectado, ¿qué pasa? Hay coma. En resumidas cuentas, centro cardiovascular, vamos a tener un centro que nos va a regular frecuencia cardíaca y presión arterial. Y este que es muy importante, centro respiratorio, que nos va a modular la respiración automática. Usted no respira manualmente, usted simplemente lo hace. ¿Qué pasa cuando el centro respiratorio se afecta? La persona muere porque deja de respirar. O puede pasar que el nervio frénico que nos inerva el diafragma se altere y también fallezca por eso. Hay varias opciones. Pero bueno, recordéis, mesencéfalo, protuberancia y bulbo. Vamos con cerebelo y un poquito de pares. Bueno, pares no hay necesidad, eso no entra. Vamos con cerebelo. Cerebelo, como les había dicho, nos va a regular el movimiento, pero no lo va a iniciar. Y va a tener vías indirectas. Bueno, va a tener vías directas, pero la información que llega al cerebelo no podemos acceder a ella. Va a ser, por ejemplo, propiocepción, inconsciente, porque eso llega al cerebelo. Esa información es información que llega, pero no tenemos acceso. Información a la que tendríamos acceso sería propiocepción consciente, que llega por cordones posteriores, área 3 o nodos, etc. Entonces, vamos a tener acá nombres de los tres lóbulos que componen el cerebro: anterior, posterior o qué? Posterior o medio y flóculo lobular. Este va a estar muy relacionado con la parte vestibular. Entonces tenemos filogenéticamente la P de qué? Paliocerebelo, N de qué? Y vestíbulo cerebelo. Entonces, ¿qué nos dice esto funcionalmente? Que el lóbulo anterior se va a comunicar con la médula espinal, el lóbulo posterior con el cerebro y la V con el sistema vestibular. Entonces tenemos núcleos del cerebelo, eso entra. Tenemos núcleo que es de más lateral hacia medial. Tenemos núcleo dentado, estos dos nos van a componer el interpuesto, que va por. Listo. Y acá el del centro que está en el vértex, el fascicle. Bueno, ideas básicas. No inicia el movimiento como les había dicho. Corrige el error motor y compara movimiento planeado versus ejecutado. Gracias a eso es como puede hacer la corrección del movimiento. Entonces, por ejemplo, usted está subiendo las escaleras, pero se tropezó y casi se cae. Ahí actúa el cerebro para corregir ese movimiento en vivo. Y vamos a ver función de cada lóbulo con una asociación fácil. Anterior va a ser movimientos groseros, por eso dicen método básico. Movimientos groseros, movimientos no precisos. Lóbulo posterior o medio, método pro, porque van a ser movimientos finos. Movimientos que requieran mucha precisión, por ejemplo, escribir. ¿Qué más? Amarrarse los zapatos, manejar un carro o bicicleta. Y el flóculo lobular no me caigo porque como va a estar relacionado con el sistema vestibular, nos va a permitir ayudar en esa parte de balance y equilibrio. Patologías. Parte anterior, ataxia. ¿Ataxia qué es? Vamos a ver este video.
y descansamos 5 minutos, que ya son las 11. Pero tienen necesidad de ciudadanos. Ah, sí, no de bueno. De los placeres. Entonces tenemos que la marcha táxica va a ser como un balanceo en la marcha. ¿Qué va a tener eso? Va a tener una base amplia de sustentación para compensar y va a tener este balanceo. Miren cómo camina o miren cómo se para. El movimiento se ejecuta porque es que el cerebro no lo inicia, pero no de una forma tan precisa y tan pulida. En cambio, en el lóbulo posterior medio vamos a tener dismetría y temblor. ¿Qué es eso? Por ejemplo, cuando una prueba de metría rápida, esto es metría. Nosotros sabemos hasta qué punto llevar el dedo de la nariz al dedo. ¿Qué pasa cuando eso está alterado? La distancia. Exactamente, hay imprecisión. Vamos a verlo acá. Ese lado está bien, pero vamos a ver con el otro lado. Ahí empieza la dificultad. Entonces como que llega, como que sí. Y el glóbulo nudular, como les había dicho, síntomas, vértigo y nistagmo. Descanso de 5 minutos y seguimos. Nistagmo es esto que tenemos acá representado en la imagen. Mira. Que el ojo se tuerce. Se va para acá, pues. Listo, con T5 seguimos. Hola chicos, chao. Sí. Etiquétenme. Así sí. Bueno, vamos a empezar. El cerebelo se va a comunicar al tallo con 3 pedúnculos. Entonces, viéndolo desde la lógica, vamos a tener que, exactamente, como lo dice Andrés, tenemos pedúnculo superior, medio e inferior. Si nos damos cuenta, la parte superior del mesencéfalo se comunica con el pedúnculo superior. Siguiendo ese orden, así va, medio, inferior, etc. Bueno, vamos por médula espinal y temita importante. Idea básica. Médula espinal, ¿qué va a hacer? Va a transportar y nos va a integrar reflejos. ¿Reflejos qué? Involuntarios, por ejemplo, reflejos rotulianos, reflejos bicipitales, etc. Pero va a tener una peculiaridad. La sustancia gris decide, porque en la sustancia gris hay neuronas. Y en la sustancia blanca transporta porque tenemos los axones que nos van a llevar información del punto A al punto B. Pero la sustancia gris es adentro y la sustancia blanca es afuera. En cambio, la corteza cerebral pasa lo contrario. Y bueno, tenemos ganglio sensitivo, que cómo nos orientamos, si es posterior o anterior. Ganglio sensitivo, que la sustancia gris en la parte anterior es más grande, y etc. Pero como ya pasó anatomía, pues ya para qué. Eso, ¿cierto? Listo. Entonces vamos a tener 4 segmentos medulares. Tenemos cervical, torácico, lumbar y sacro. Pero es que el segmento acá es más grande y acá también. Pero porque acá es más delgadito. ¿Por qué? ¿Por qué? Ahí está miembros inferiores. ¿Por qué? ¿Por qué? Miembros superiores y superiores. Exactamente, entonces necesitamos
un mayor volumen de axones y de neuronas porque vamos a tener miembro superior y miembro inferior. En cambio en el tronco pues solo músculos del tronco. Pero como les decía, la sustancia gris y la sustancia blanca también cambian. Entonces, porque acá la sustancia blanca es más delgadita que acá es más grande. ¿Por qué? ¿Ah? Cantidad de líneas. No, porque ella está teniendo la carga de eso. Esa es la razón. Entonces, tenemos que la sustancia blanca va a ser una autopista. Vamos a tener en cuenta que la sustancia blanca en la parte del sacro es como una calle donde pasan apenas unos carros y unas motos. Pero en el segmento cervical ya va a ser una autopista porque ya se integró sacro, lumbar y torácico. Entonces necesitamos un mayor volumen para que haya más flujo. En cambio, la sustancia gris también pasa lo mismo. ¿Por qué? Porque el miembro superior y miembro inferior hay más intercambio. Por eso lo represento como una estación de bus a una estación del metro, porque hay más intercambio. Entonces, esa es la razón de por qué acá es más grande y acá es más pequeño, porque sube más. Ah, bueno, ¿y esto acá qué es? Tenemos acá a Tin y Tin, ¿qué es esto? Gracias. ¿Y quién nos acompaña hasta qué? Hasta presente. ¿Por qué? Porque Entonces, información del método superior. Eso es todo, eso es lo que necesitamos saber. ¿Qué tenemos acá? Identificación de estructuras. Tenemos cerebelo, que para qué nos va a servir. Muy bien. Lóbulo occipital, ¿para qué? Parte visual, tallo, que nos va a tener. Y bueno, ¿qué pasó ahí? No nos importa, pues. A veces hay un problema como con la continuidad de las médulas espinales del segmento cervical, pero bueno, vamos con las vías. Entonces tenemos que en el cerebro se procesa, se ejecuta toda la información, pero que no lo va a transportar al resto del cuerpo. Tenemos vías descendentes y ascendentes. Las descendentes, ¿para qué son? Solo motor. En cambio, lo ascendente es sensitivo. Entonces, ¿qué vamos a tener? Espinotalámico, anterior y lateral. ¿Qué más? Espinocerebeloso, posterior y anterior, gracilis y cuneatus y otras vías. Entonces, en esa médula espinal vamos a tener, en esa sustancia gris, laminitas donde se procesa información, pero no al mismo grado que se procesa en el cerebro. Entonces tenemos que de la 1 a la 4 tenemos estereocepción. ¿Qué es estereocepción? Estímulos externos, por ejemplo, que lo toquen a uno, que lo chusen, etc. De la 5 a la 6 tenemos propiocepción, pero no propiocepción inconsciente, solo propiocepción. ¿Qué es eso? Pero eso tiene que ver con lo que uno siempre decía. Lo que de adentro. Entonces, por ejemplo, usted saber cómo tiene la rodilla sin estar mirándola. Yo sé que tengo la rodilla extendida, pero no la estoy mirando. Eso es por la propiocepción. Pero va a haber dos tipos, inconsciente y inconsciente. Y acá tenemos unas láminas importantes que nos van a modular la actividad motora. Eso a mí me salió en el parcial, que el área 9 que se encarga, área motora de la médula espinal. Y la 8, modulación de la actividad motora por motoneurona gamma. Esta KN9 va a ser por alfa y gamma. Y la 10 pues va a ser como un cruce donde se cruza información de temperatura y dolor, porque si ven eso está ahí muy mediado. Seguimos con la mnemotecnia. Otra vez. Pero eso ya es más anatomía. Bueno, ensanchamientos. Vamos a tener dos ensanchamientos siguiendo el principio que tenemos, miembro superior y miembro inferior. Tenemos que el ensanchamiento cervical va de S4 a T1 y el lumbosacro de L2 a S2. No sé si salga eso porque eso parece anatomía. Sí, es anatomía. Y vamos a tener detallitos acá. ¿Qué va a inervar el nervio frénico? Diafragma. ¿Cuál es el nombre del dedo subcostal?
aunque eso también es anatomía. Bueno, como nos decía, gracilis y cuneatus, concepto clave. Cuneatus solo nos acompaña hasta T6. ¿Por qué? Porque acompaña información de miembro superior y gracilis nos acompaña hasta abajo del todo porque es miembro inferior y parte baja del tronco. Vamos con vías entonces. Espinotalámica anterior se va a encargar de tacto ligero y presión. El signo característico va a ser hipoestesia. Hipoestesia es que va a haber una disminución del tacto o la presión. Espinotalámica lateral, dolor y temperatura. ¿Cuál sería un signo? La termalgesia, o sea que no hay sensación de temperatura. La persona se podría quemar sin querer. Espinotectal, ¿qué sería? Eso es espinotectal, muy bien. Eso de que a mí me llaman y tengo un reflejo involuntario de mirar hacia donde hubo un estímulo, eso es espinotectal. Excelente ejemplo. Golgi-Gurdach, propiocepción consciente. Propiocepción consciente, ¿qué es? Información a la que nosotros tenemos acceso. Y se los voy a mostrar. ¿Por qué? Porque es que Golgi-Gurdach va hasta qué área, 3, 1, 2. Eso es el cerebro. En cambio el cerebelo, con estas dos vías, tenemos propiocepción inconsciente y nosotros no podemos acceder a esa información. Esa información está, pero nosotros no sabemos que está. Y como les decía, cerebelo siempre va a estar acompañado de ataxia. Ataxia, base amplia de sustentación y falta de coordinación motora, pero no va a haber que el movimiento no se ejecute. Entonces, bueno, esta imagen rápidamente, esa imagen vuelve a salir. No. Ahí va. Yo pues siempre perdía esas imágenes. Pero eso se va a salir por Casos clínicos. Excelente. Entonces, primer caso clínico. Paciente con una lesión tumoral en el cordón anterior derecho de la médula espinal presenta hipoestesia en la pierna y tronco del lado izquierdo. Todo eso es carreta hasta que nos dicen hipoestesia. Entonces, ¿qué vía se lesionó? Espinotalámica, ¿qué? Anterior. ¿Y el segundo cuál sería? lateral. También sería anterior. ¿Por qué? Porque es la presión. Ajá. Y la tercera, acá nos dicen algo muy importante. La ¿qué sería esto? Entonces sería vía que espinotalámica lateral. Aunque hay algo importante, si a ustedes les llaman, les dicen en el parcial, sistema, ¿cómo era? ¿Qué? La nomenclatura FIFI, sistema anterolateral. Si les dicen sistema anterolateral, se refiere a espinotalámica lateral inferior. Es lo mismo, pero con otro nombre. Entonces, eso va a ser de la parte sensitiva. Vamos con el cuarto. Paciente con una lesión focal en folículo superior del mesencéfalo presenta falla en la coordinación cabeza-ojo. Espinotectal. Otros dos. Déficit severo de vitamina B12, presente inestabilidad al caminar y una prueba de Romper positiva. Se tambalea y cayendo inmediatamente al cerrar los ojos. Cordones posteriores. Aunque acá hay un detalle. ¿Por qué no se cae si tiene los ojos abiertos? Hay algo que compensa ahí. La retroalimentación visual está haciendo que la persona no se caiga. Al cerrar los ojos, ese feedback visual se apaga y se cae. Tenemos acá esto. Joven con ataxia, presenta marcha tambaleante con base amplia de sustentación. Marcha tambaleante más base amplia de sustentación son síntomas de qué? Del cerebelo. Entonces sería espinocerebeloso que posterior o Ahí ve cómo diferenciar anterior o posterior de lo que ve. Pero esa es una buena pregunta. No sé cómo lo pregunté. Vamos con vías descendentes. Tenemos que la corticoespinal va a realizar el movimiento, pero vamos a tener unas vías que nos van a facilitar. O extensión, perdón, flexión o extensión, que serían estas: neuroespinal, vestibuloespinal, medial, o con esto. Identificar vestibuloespinal medial o lateral, o reticular espinal continua o vulvar o medular. Entonces, para la retícula espinal, ¿qué podríamos hacer para aprenderlo más o menos? Podríamos asociar que la extensión, acá nos dicen puente, ¿se acuerdan de esos puentes viejos que se extienden, de esos puentes de castillo?
Retículo espinal pontina, ok, el puente se extiende, facilita extensión. Y ya con eso, pues ya sabemos que la lumbar facilita flexión. Las otras les queda de tarea. Vamos con corticoespinal. Corticoespinal, ¿qué nos va a hacer? Movimiento hábil y especializado. Pero ¿qué pasa cuando se lesiona? Cuando se lesiona va a tener unos signos clínicos muy característicos que son hiperreflexia. ¿Qué sería hiperreflexia? Exactamente, entonces por ejemplo, en el reflejo rotuliano, como que pega una patada, eso es un reflejo, está muy exagerado. Espasticidad, ¿qué sería? Que está, pues, una certificada, entonces está toda la Y clono. Clono es una serie de contracciones involuntarias y rítmicas de músculos antagonistas en respuesta a un estiramiento súbito. Y también tenemos signo de Babinski, que este es muy característico que tenemos. Que el signo de Babinski normal es que el pie, los dedos del pie se flexionan así normal. Pero cuando es patológico, los dedos del pie se abducen, se quedan como en abanico. Y además, el primer dedo se va para arriba. Pero tenemos que la vía corticoespinal va a estar dividida en dos, y si lo queremos en tres también. Tenemos fascículo lateral, que nos va a inervar ¿qué? Las extremidades, miembro superior y miembro inferior. Y acá, con el fascículo anterior tenemos cara y tronco. ¿Por qué va a haber un fascículo más grueso para miembros, siendo que si comparamos los miembros son más pequeños que el tronco? Muy fácil, porque es que nosotros con los brazos y con las piernas realizamos más movimiento. Entonces necesitamos más gente que apoye el movimiento. Pero tenemos una peculiaridad que es que tenemos 90 más 8%, 98, nos queda un 2%. Tenemos el fascículo de Vargas. Por eso cuando hay una alteración, digamos que los dos fascículos se destruyeron, puede seguir existiendo un movimiento, puede seguir como una esperanza de rehabilitar algo. Entonces, si a ustedes llega un paciente que tiene dañada la corticoespinal, puede haber una esperanza si trabajamos con el fascículo de Vargas, como nos decía la profe. Y acá hay otro detalle importante. La lesión de la vía causa parálisis. Pero esa parálisis va a depender si es ipsilateral o contralateral. ¿Quién se acuerda de eso? Si es de abajo y contra la arriba de la. Muy bien, entonces tenemos que las pirámides, ¿dónde van a estar ubicadas? En el bulbo. Entonces digamos que las pirámides están ubicadas acá. Llega la corticoespinal, ojo, ipsilateral es del mismo lado, contralateral es del lado contrario. Entonces tenemos que si la lesión ocurre por arriba del bulbo, va a ser contralateral, porque es que en el bulbo va a haber una decusación, la decusación piramidal. Entonces llega al bulbo y se decusa. Entonces, si la lesión ocurrió en el lado derecho, se va a ver manifestada en el lado izquierdo. En cambio, si hubo la lesión, pero por ejemplo en el C4, en el C6, va a verse manifestada de forma ipsilateral, porque la vía ya se decusó. Pero bueno, pongámonos a pensar. Muy bien, se lesiona por acá, pero es que por acá tenemos los otros respiratorios y mesencéfalo. ¿Cómo es posible? ¿Por qué? ¿Cómo sería posible una lesión ahí? Por ACV, por trauma craneoencefálico o por alteraciones del nacimiento. No necesariamente en el tallo, si ocurre en el tallo la persona directamente fallece por los centros respiratorios y cardíacos. Bueno, vamos con casos de la corticoespinal. Bueno, que hay unas diferencias, si es ipsilateral o contralateral. ¿Quedó claro o hay necesidad de que lo leamos? Vean. Vamos entonces con los dos. Paciente con herida punzante que produce hemisección de la médula espinal derecha a nivel cervical. Entonces ya pasó la decusación piramidal. Presenta parálisis ipsilateral. Ahí está la explicación. Hemisección de la médula espinal a nivel cervical. Por eso es que la lesión es ipsilateral. En cambio acá, que la parálisis es contralateral, fue porque el paciente sufrió un accidente cerebrovascular
en el giro presental izquierdo. Y como les decía, signos característicos, Babinski, espasticidad, hiperreflexia y fantocromo por ahí. Yo creo que casi seguro van a preguntar los pacientes. Sí, seguro. Bueno, vamos con esos. 1. Paciente con tumor localizado, signos. El paciente muestra dificultad para mantener la postura erguida del cuello y debilitar los músculos del tronco. Ya nos dijeron todo. ¿Qué vía podría haberse afectado ahí? ¿Por qué? Yo te pregunto por qué, no porque estés equivocado, sino porque me gusta que me argumentes por qué. Porque a usted le preguntan, bueno, se alteró eso, pero en la práctica le preguntan por qué. Hay que saber argumentar las cosas. Muy bien. Vamos con esta segunda. Este paciente tiene ELA. ¿Cuáles son los signos? Presenta una combinación de parálisis progresiva, atrofia muscular y fasciculaciones, junto con hiperreflexia y signo de Babinski. Pero acá pasa algo. Esto es un fenómeno generalizado. Entonces, se atrofiaron las vías lateral y medial. Puede salir el caso que le pregunten, ¿qué vía se alteró? Ok, córtex espinal. Pero si le dicen que se alteró todo, no hay necesidad de especificar si es lateral o anterior. Se alteró la córtex espinal. Bueno, vamos a hacer una integración final. Desde cómo nace el movimiento hasta cómo llega cada mano para esta persona que está escribiendo y luego cómo regresa en forma de información sensitiva. Entonces, ¿qué tenemos? La corteza planea. ¿Con qué áreas planea? 6. ¿Y cuál la va a iniciar? La 4. Muy bien. Los núcleos modulan. ¿Por qué van a modular los núcleos de la base? ¿Qué? Porque le da parámetros de movimiento para pulir ese movimiento. Pero aparte del núcleo va a haber otra estructura que nos va a apoyar, que va a ser el cerebelo, que nos va a corregir también movimientos. El tallo conecta, ¿qué va a conectar? Médula espinal con el encéfalo. La médula nos va a transmitir esa información hacia donde quiere llegar. Miembro superior, miembro inferior, tronco, etc. Sistema nervioso periférico ejecuta. ¿Qué va a ejecutar? El movimiento. La inervación que tenga el músculo va a ejecutar el movimiento. Y esa inervación va a estar mediada por sistema nervioso periférico, porque el sistema nervioso central que engloba. Exactamente. Y entonces llega el movimiento, se ejecuta la escritura por la vía que corticoespinal, porque son movimientos ágiles y especializados. Pero luego acá tenemos unos receptores de temperatura, de tacto, de presión, y esos van a enviar una información, va a seguir la misma ruta, solo que va a tomar la parte posterior, va a subir, pero va a llegar a áreas diferentes. Entonces sube al tallo, llega al tálamo, llega al área 312, en la 5-7 se procesa, y luego nuevamente el cerebro lo corrige, y ese ciclo se repite y se repite y se repite. Entonces, eso puede parecer sencillo, pero ahí está explicado todo lo que vimos este semestre, cómo ese movimiento nace y cómo sigue ocurriendo. Entonces, ¿quieren que vamos con estas preguntas? Esas preguntas salieron del parcial. ¿Quién me lee la primera? Paciente con cuadriplegia consciente, alerta en 4 esferas, se comunica con parpadeo, tren de infarto, en puente ventral, síndrome de... Pontina, Ok, Pontina, ¿por qué? por la cuadriplegia. Por la cuadriplegia, porque si fuera anterior, solo sería miembro ¿qué? Superior. Exactamente. Segunda, paciente con ataxia, disfagia, disfonía e hipopersistente. ¿Qué arteria está fluida? La pica. Esos son los síntomas de la pica, eso es un clásico. Tenemos el tercero, paciente con dificultad para realizar movimientos finos, presenta dismetría, temor intencional y diadocosinencia. ¿Qué división del cerebro está afectada acá? Les voy a escribir
Las siglas para que se ubiquen o para que se acuerden. Entonces tenemos ACE, TNC, y AFA. Entonces, por acá tenemos que nos dicen. Ah, no, Dice que neve. Ok. Entonces, dificultad para realizar movimientos finos. El lóbulo anterior se encarga de movimientos groseros. Descartado. El lóbulo premonorural, equilibrio. Entonces nos dieron neocerebelo. Eso está correcto, muy bien. Excelente. Bueno, la cuarta pregunta es anatómica, no sé si cabe. Pero bueno, ¿a qué lóbulos pertenecen las áreas del órgano? 44, 45 y 22 y 21. Tenemos que esto es Broca y esto es Wernicke. Entonces tenemos frontal y temporal. Muy bien. Ah, bueno, ¿se acuerdan la patología de Broca y Wernicke? ¿Se acuerdan la patología de Broca y Wernicke? Wernicke, sí, yo pasé. ¿Y qué es? Wernicke es que no con favoritos de ese bobada. Mira, entiende. Wernicke es que yo, por ejemplo, necesito la paso por un café. Ojo, ataxia de Wernicke y ataxia de Broca. Broca entiende, pero no habla y Wernicke habla, pero no entiende. Exactamente, Broca puede ser enredado porque es como lo mismo, pero a la vez no. Sí. Pero el área de Broca es el área motora. Entonces la persona puede entender, pero lo que dice tiene sentido, pero lo dice raro, lo dice como arrastrado. En cambio con la área de Wernicke, con la ataxia pasa que la boca articula bien, el lenguaje se entiende, pero no tiene sentido lo que dice. Esa primera pregunta es de anatomía, eso ya yo creo que ya lo sabemos. Segunda, también ya lo sabemos. La tercera, la vía corticoespinal y cordones posteriores, ¿en qué parte del recorrido hace la decusación? ¿En el mesencéfalo, en el bulbo, en la protuberancia o no hace decusación y les diré mentiras? Bulbo. En el bulbo, exactamente. ¿Pero en dónde? En las pirámides. ¿Qué tenemos? ¿Decusación sensorial o decusación motora? Falso o verdadero. Las leptomeninges están constituidas por dura madre y aracnoides. Falso, porque la dura madre es una paquimeninge, o sea, es una meninge dura. Última, el cuerpo calloso es la principal estructura que conecta ambos hemisferios cerebrales. Verdadero. Y tenemos. ¡Vamos, Pumas! Yo puse esta imagen porque es que, como ya muchos saben, yo perdí la materia. Pero yo perdí la materia ¿por qué? Yo les dije que les iba a contar el por qué. Hay una historia ahí. Y lo que pasa fue que en segundo semestre mi mamá se me murió. Entonces, aparte de eso, ustedes saben que cuando muere una persona, ¿qué pasa con la familia? Llega a ver que quedó con unas putas ratas. Entonces, pues pasó eso, me quedé, aunque lo perdí a tico, pues me quedé. Y bueno, sacando de lo malo, pues me empezó a gustar eso de ayudar. Y la idea es que ustedes no se queden y le meten muchas huevas a esto para que no se queden. Entonces, un momento. Entonces, muchas gracias por dedicarme el tiempo, por brindarme su tiempo y espero que les haya gustado y les haya ayudado, así sea en una pregunta y que se hayan quedado con algo. Muchos éxitos para esto y nos vemos entonces ya en tercer semestre.